Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 116 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el Grupo de Investigación CienciaLab. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches, estimados amigos, colegas. Gracias a Dios llevamos llegando a la conferencia 116 y cada conferencia tiene unos temas espectaculares. Hoy tenemos el cálculo del factor de amortiguamiento crítico inferido a partir de la respuesta sísmica de estructuras. Estoy ahorita con gran interés en escuchar esto así lo más atento posible, porque creo que nos va a presentar una nueva forma de cálculo del factor de amortiguamiento. Normalmente lo hemos hecho a través del decremento logarítmico con pruebas. Bueno, pero hoy es muy interesante este tema, y el conferencista, un joven investigador, doctor en ingeniería, profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María, una universidad muy hermosa que tiene varios campos. Él es del campus San Joaquín y otro campo es por Valparaíso. Muy bien, muy complacidos, de tener un conferencista de alto nivel. Muchas gracias, doctor Cristian Cruz, por haber aceptado participar en este ciclo de conferencias. Y también, desde luego, mi agradecimiento a nuestro anfitrión, porque no es una, ni dos, ni tres conferencias que se van dictando, ya son 116. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras, por el recibimiento. Yo también quiero dar la bienvenida a nuestro conferencista, el doctor Cristian Cruz, que es un experto en el tema de amortiguamiento, en muchos otros temas de ingeniería estructural. A continuación voy a leer un breve resumen de su hoja de vida. Cristian Cruz es ingeniero civil y magíster en ingeniería sísmica de la Universidad de Chile y es doctor en ingeniería civil de la Universidad de Stanford. Ha trabajado como consultor en proyectos de ingeniería en Chile y en California, especializándose en el diseño sísmico basado en el desempeño. Actualmente es profesor asistente en la Universidad Técnica Federico Santa María en Santiago de Chile. Dentro de la ingeniería sísmica se ha especializado en identificación de sistemas, tema en el cual tiene diversas publicaciones relacionadas con cuantificar fracciones de amortiguamiento en estructuras sometidas a movimientos sísmicos, entregando recomendaciones para diseño. Sus otras áreas de interés comprenden el análisis probabilístico de la amenaza sísmica y el desarrollo de herramientas para la aplicación en Chile de la ingeniería sísmica basada en el desempeño. Para mí es muy grato el día de hoy tener al profesor Dr. Cristian Cruz con nosotros, que es un experto en este tema y es un tema muy importante para todas las etapas de diseño, como lo vamos a ver hoy. Estimado doctor Cristian Cruz, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias por esa presentación. Les agradezco también la invitación. Siempre da gusto saber que hay gente interesada en el trabajo que uno ha realizado, y en particular en este tema que yo encuentro muy interesante, que es estimar fracciones de amortiguamiento. Como bien decía Brian en la presentación, yo me he especializado en estimar fracciones de amortiguamiento y también en el diseño sísmico basado en el desempeño y en el diseño de edificios altos. Y esto va muy de la mano con las nuevas guías de diseño que han salido para el diseño de edificios altos,
Entonces quiero que veamos la presentación y al final les voy a dar algunas recomendaciones para el diseño a aquellos que estén interesados. Además han recogido algunas de estas guías para el diseño de edificios altos en California. Bien, entonces comencemos con esta presentación que, como ven acá, se llama Evaluación de fracciones de amortiguamiento crítico inferidas a partir de la respuesta sísmica de edificios. Bien, comencemos antes de entrar de lleno, comencemos conversando acerca de la fracción de amortiguamiento viscoso. ¿Qué es la fracción de amortiguamiento viscoso? Para nivelar el terreno, digamos, y que todos entendamos lo mismo. Por fracción de amortiguamiento viscoso vamos a entender una representación matemática de toda la fuente de disipación de energía que no vamos a incluir explícitamente en nuestro modelo estructural. ¿Ya? Esto no es así en la realidad, es un invento la fracción de amortiguamiento viscoso. ¿Por qué? Porque la naturaleza del amortiguamiento viene de distintas fuentes de disipación de energía que pueden tener características muy distintas a un amortiguamiento viscoso. Sin embargo, como vamos a ver acá, distintos ensayos experimentales dan cuenta de que modelando el amortiguamiento como este supuesto de que se comporta de forma viscoelástica lineal, o sea, es proporcional a la velocidad, nos da buenos resultados. Esto lo inició Jacobsen en la década del 30, y desde entonces ha seguido funcionando y, como vamos a ver ahora, da bastante buenos resultados. Entonces la idea es vamos a agrupar distintas fuentes de disipación de energía que no vamos a conocer necesariamente, o que puede que las conozcamos, pero su modelamiento es muy poco práctico o muy complejo, y vamos a suponer de que se comportan de forma viscoelástica lineal. ¿Cuál es el problema de esto? Es que, a diferencia de otros elementos, como por ejemplo la rigidez de una estructura, no podemos construir modelos basados en el comportamiento de elementos individuales. ¿Cierto? La fracción de amortiguamiento es la fracción de amortiguamiento de un modo de la estructura, no es la fracción de amortiguamiento de la diagonal o de una viga o de una columna, ¿no? Es de la estructura en su conjunto. Peor aún, no podemos ir al laboratorio y medir directamente la fracción de amortiguamiento. ¿Por qué? Porque un laboratorio, las condiciones en las que se encuentran las estructuras de laboratorio son muy distintas a las condiciones de los edificios reales. Por ejemplo, como vamos a ver acá, en esta presentación, la interacción sobre estructura juega un papel fundamental en el amortiguamiento de una estructura, y obviamente no es factible construir la interacción sobre estructura o algo que simule la interacción sobre estructura en un edificio, perdón, en un laboratorio de un edificio real. Entonces, la pregunta es cómo aprendemos acerca de la fracción de amortiguamiento, y la mejor forma entonces de obtener, como dice acá, o de aprender acerca de la fracción de amortiguamiento en edificios durante terremotos, es justamente utilizar registros de edificios instrumentados que hayan estado grabando la respuesta de los edificios durante terremotos. Ahora, alguien podría decir, mire, la norma me dice use 5%, ¿qué importa? ¿Realmente es tan sensible la respuesta estructural a la fracción de amortiguamiento? La pregunta me la hacen mucho, ¿qué importa o qué tanto importa la fracción de amortiguamiento que utilizamos? O, visto de otra forma, ¿cuál es el efecto del amortiguamiento en la respuesta estructural máxima? Y aquí quiero mostrar un pequeño ejemplo. Este va a ser un caso lineal. En clase normalmente hago también el caso no lineal, ahora no tenemos tiempo para ver esto, pero como ejemplo tengo acá dos registros y los espectros de aceleraciones asociados a estos dos registros. La verdad es que son dos registros que vienen del mismo terremoto, o sea, son dos locaciones distintas del mismo terremoto, que el terremoto de Chichi de Taiwán del 1999. Y aquí estoy graficando las ordenadas espectrales de aceleración calculadas a distintos valores de amortiguamiento, a 1, 3, 5 y 10% de amortiguamiento. Supongamos que tengo una estructura cuyo periodo es de 1.2 segundos, como se ve acá. Resulta que si mi estructura, en el sismo de arriba, si es que mi estructura inicialmente yo supuse que tenía 5% de amortiguamiento, pero realmente tenía 1% de amortiguamiento, resulta que la respuesta máxima aumentaría en un 85%. Si me equivoqué en especificar el amortiguamiento. Pero si mi estructura, en vez de estar situada en este lugar, hubiese estado situado en el segundo sitio,
vemos que la respuesta es indiferente al amortiguamiento. En general, lo que va a pasar es que en los pics del espectro, la sensibilidad al amortiguamiento se exagera, y en los valles del espectro se hace indiferente la respuesta a cambios en el amortiguamiento. Entonces, obviamente, el grado de error o la gravedad, o qué tan severo, digamos, es que me haya equivocado en especificar el amortiguamiento, va a ser muy distinto si estoy en un pico o en un valle del espectro. Y las cosas malas en ingeniería sísmica suelen suceder cuando se alinean estas cosas, por ejemplo, que estén en un pic del espectro. Bien, entonces, con esto uno dice, bueno, ¿sabemos realmente qué valor de la fracción de amortiguamiento debiese utilizar en el diseño sísmico de una estructura? Y acá voy a hacer una breve revisión de literatura de lo que había cuando yo comencé a hacer este trabajo. Este es un resumen de un trabajo que publicamos en 2021, toda esta presentación, en conjunto con el profesor Miranda de Stanford. Entonces quiero un poco dar el contexto de dónde nace esto, porque si uno ve cuáles eran las recomendaciones previas que existían antes de este trabajo. Y aquí hay una lista de varias publicaciones relacionadas con el amortiguamiento. No están todas, pero están las más relevantes a mi juicio. Desde las primeras recomendaciones por Jacobs en el 59 hasta las más recientes que eran de Bernal y otros en el 2015. Entonces, si vemos el primer conjunto de recomendaciones, que es como la primera generación de recomendaciones de amortiguamiento, y uno dice, ¿de dónde vienen estas recomendaciones? Y estas primeras recomendaciones vienen de ensayos de laboratorio, de pruebas cuasi estáticas de laboratorio, donde se estimaba el amortiguamiento empleando el método del amortiguamiento equivalente, viscoso equivalente. O sea, hacemos una prueba de carga y decimos, ¿cuánto debiese tener de amortiguamiento un sistema de 1 grado de libertad para igualar la energía disipada en este ensayo? Esto es súper aproximado, así no funciona el amortiguamiento en general. Como les contaba, no es un componente. Una fracción de amortiguamiento no se puede asociar a un componente, ¿cierto? La fracción de amortiguamiento es de una estructura completa. Entonces, como el mismo Newmark dijo, bueno, la verdad es que esto tiene mucho de criterio de ingeniería. Pero, obviamente, en 1969 era la mejor información que había en el momento. Luego, en la medida de que se fueron desarrollando sensores y acelerómetros que nos permitieron medir la respuesta de estructura, comenzaron a aparecer nuevas recomendaciones basadas ahora en la respuesta de edificios instrumentados. Y la segunda generación de recomendaciones para el amortiguamiento esta que viene acá, dice Haviland del 76, Davenport y Hugh Carroll del 86 y Legomarsino del 93. ¿Y cómo funcionaban de dónde vienen estas recomendaciones? Vienen de la respuesta de estructuras instrumentadas, pero sometidas a muchas fuentes de excitación. Análisis de viento, microvibraciones, microterremotos, pruebas forzadas, que en general las pruebas de vibraciones forzadas son de muy baja amplitud. Y la verdad es que, como vamos a ver también en esta presentación, a muy baja amplitud, el amortiguamiento es dependiente de la amplitud. Entonces, los valores no son representativos de lo que yo tengo que usar en el diseño sísmico. Y de toda esta gran base de datos, donde la verdad es que usaron la misma base de datos, algunos agregaron un par de estudios más, pero todos en verdad usaron la misma base de datos. Solo hay 2 trabajos en esta base de datos que incorporan información de edificios sometidos a terremotos, que es el trabajo de Tanaka del 69 y de Hart y Vasudevan el 75, después del terremoto de San Fernando. Ahora, de nuevo, en la época, el 69 y el 75, las técnicas de identificación que nos permiten inferir valores de amortiguamiento estaban recién naciendo. Entonces, estos 2 estudios usan técnicas que hoy sabemos que no son confiables, no dan valores de amortiguamiento confiables. Después viene Satake, el 2003, que es una gran base de datos en Japón. Aquí está metido Tamura, que es un experto mundial en amortiguamiento. Pero esta base de datos está basada en las respuestas de viento y vibraciones ambientales. Hay muy pocos edificios que están sometidos a terremotos, como se puede ver acá. Luego viene Fritz, tiene el mismo problema, y solo 10 de esos edificios están analizados con técnicas modernas de identificación de sistemas. Y el gran salto viene en el ATC 72 del 2010. El ATC
tenía por objetivo el tratar de dar recomendaciones para el diseño por desempeño de estructura o el modelamiento no lineal de estructura, y se vieron enfrentados a este mismo problema que les estoy mostrando acá. Nadie había dado recomendaciones basadas en terremotos. Entonces lo que hicieron fue armar una gran base de datos de solo publicaciones que hayan inferido valores de amortiguamiento a partir de la respuesta sísmica de edificios. Y entonces, la gran mayoría de esto viene de un estudio de Goel y Chopra después del terremoto de Northridge. Y entonces se basan en este gráfico acá, que este gráfico indica el porcentaje de amortiguamiento en función del número de pisos de las estructuras. Y en base a esto daban recomendaciones de amortiguamiento. Pero el problema de esto es que, primero, solo 32 de los edificios que analizaron estaban siendo analizados usando técnicas de identificación moderna. Pero además aquí no armaron ninguna base de datos. Lo que hicieron fue recopilar información de distintos estudios, y muchas veces pasaba que teníamos, un investigador A analizando un determinado edificio frente a un terremoto usando una técnica. Entonces tomaban ese valor y lo ponían en la base de datos, pero después teníamos un investigador B analizando el mismo edificio sometido al mismo terremoto, pero usando un método distinto, y por lo tanto les daba un resultado diferente. Pero ese resultado también está en este gráfico y en esta base de datos. Entonces eso obviamente contamina las regresiones, ¿no? En este gráfico también hay datos inferidos usando técnicas no confiables. En particular están los de Hart y Basuderan del 75. Por último está el estudio de Bernal y otros del 2015, donde este es un estudio muy bueno, lo recomiendo si les interesa el tema. Ellos analizaron 72 edificios exclusivamente sometidos a terremotos de la base de datos de edificios instrumentados en California. Es un análisis muy bueno. Usan técnicas confiables, modernas de identificación de sistemas. Ahora, solo identifican el primer modo y hacen limitada inferencia estadística a partir de los datos. O sea, todo esto es un paso gigantesco respecto a lo que había, pero todavía es muy mejorable. Ahora, he estado conversando acerca de la confiabilidad, y de que hay métodos que no nos dan valores confiables. ¿A qué me refiero con esto? Voy a ilustrar dos métodos de identificación que han sido utilizados en el pasado, pero que pueden hacernos llevar a resultados incorrectos. Y el primero es el método del ancho de banda, que todos lo tienen, me imagino lo habrán visto en el curso de dinámica de estructura. Es muy utilizado en el análisis experimental. Sin embargo, no es bueno para el análisis sísmico. ¿Por qué? Primero, esto está basado en un sistema de 1 grado de libertad. Hay varios sabores o versiones de esta técnica. Entonces, lo que se hace es, aquí en el eje de las abscisas, uno grafica la frecuencia que a uno le interesa, y en el eje de las ordenadas va, dependiendo de qué versión del método se usa, puede ser el factor de amplificación dinámico, puede ser el espectro de potencia de una señal, o bien una función de transferencia empírica. Y lo que se hace es tomar el peak de este espectro. De nuevo, supongamos que es un sistema de 1 grado de libertad, porque así fue concebido el método. Y con ese valor uno dice, el peak se encuentra en la frecuencia resonante del modo que me interese. Si es un sistema de 1 grado de libertad, tenemos solo la frecuencia resonante del sistema. Después dividimos eso por la raíz de 2. Y a este nivel de amplitud vemos cuáles son las frecuencias que componen ese ancho de banda. Y entonces decimos, el amortiguamiento es simplemente la resta de esas dos frecuencias dividido por 2 veces la frecuencia resonante. Es el método en breve. Y en teoría funciona, pero en la realidad nunca tenemos esta curva. En la realidad trabajamos con señales digitales y vamos a conseguir solo puntos de esta curva, no la curva completa. Entonces, si solo consigo puntos de esta curva, la verdad es que no conozco cuál es la curva. Y puedo pasar, entonces, perdón, si yo no conozco cuál es la curva, bueno, menos conozco cuál es el pic de la curva y cuál es el ancho de banda. Entonces, de hecho, puedo pasar muchas curvas, y siempre lo que va a pasar es que la curva que pase va a subestimar el pic. Y si subestimo el pic, lo que va a pasar es que sobreestimo el ancho de banda. Entonces, lo que pasa con este método es que
tiende a tener valores sesgados a sobreestimar la fracción de amortiguamiento de una estructura. No solo eso, hay muchos otros problemas asociados con esto, en particular está pensado para sistemas de un grado de libertad, pero cuando yo les comentaba, los estudios de Tanaka y de Hart están de alguna u otra forma basados en esta técnica, o tienen errores similares. No era lo que había en la fecha, pero lo que usamos ahora es bastante más confiable. Otro ejemplo. Después del terremoto del 89 en Loma Prieta, habían algunos edificios instrumentados y Safak y Chelebi en el USGS se hicieron muy famosos porque eran capaces de identificar confiablemente fracciones de amortiguamiento usando un método que se llama el método de filtros de tiempo discreto. Ese es un método bueno, digamos que funciona de identificación de sistemas, y acá lo usó Goel y Chopra en el 97 después del terremoto de Northridge, en un estudio de muchos edificios instrumentados después en la zona la gran zona de Los Ángeles. El problema de este método no es el método en sí, sino que es la interpretación de los resultados. Hay que tener ojo. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta tabla es la copié y la pegué del estudio de Goel y Chopra del 97, y aquí los resultados vienen de pares. Entonces, yo sé que una tabla con muchos números, quiero que nos fijemos en algunas cosas nomás. Esta columna me dice el periodo identificado, esta columna me dice la fracción de amortiguamiento, y aquí los resultados vienen de pares, entonces la primera fila corresponde a los resultados del primer modo, la segunda fila a los resultados del segundo modo, y así. Bien, modo 3 y así. Entonces, aquí los autores correctamente identifican las propiedades de los primeros dos modos. Tenemos un periodo, si se fijan, de casi 0,6 segundos, una fracción de amortiguamiento del orden de 5,6% para el primer modo, y después tenemos 0,14 segundos para el segundo modo y una fracción de amortiguamiento de alrededor del 7%. Perfecto. Pero ¿qué es lo que viene después? Si vamos ahora al tercer modo, fíjense el periodo que tenemos, un periodo de 0,3. O sea, es un periodo que está entre el modo 1 y el modo 2. Entonces, ¿qué es esto? Es un modo torsional. Y fíjense la fracción de amortiguamiento, es un 29%. ¿Es confiable este valor de amortiguamiento o no? Lo mismo con esto. Esto es un segundo modo torsional. No cuadran los cocientes de periodo. Uno sabe que en una viga de corte los periodos van siguiendo la regla de los números impares, ¿no? Si el primer periodo es 1, el segundo modo va a ser un tercio de ese valor, el tercer modo va a ser un quinto, y en general están entre un tercio y un quinto, pero aquí los valores no tienen nada que ver, no son lo que uno esperaría en un edificio. Después, de nuevo, todos estos coeficientes de periodo no hacen sentido, se van a hacer cualquier modelo basado en física, y reportan valores de amortiguamiento, de fracciones de amortiguamiento mayores al 50%. Entonces, lo que uno se cuestiona de esto es la interpretación. ¿Por qué? Porque los autores reportan los valores, pero no dicen ningún comentario al respecto. Entonces, las preguntas que surgen acá es, bueno, ¿qué valores son confiables o creíbles y cuáles no? Y como puse acá, ¿es confiable el valor obtenido para la fracción de amortiguamiento del quinto o del noveno modo? Tiene interpretación física. Entonces, en resumen, hasta este punto, las fracciones de amortiguamiento venían de bases de datos compuestas de casi exclusivamente de valores inferidos a muy baja amplitud, estaban inferidas usando métodos no confiables, y esto no lo mencioné, lo voy a mencionar algo más adelante, pero no creo que alcance en esta presentación, pero el análisis estadístico de los datos tampoco era muy riguroso. Entonces, aquí es donde detectamos una oportunidad donde vemos que existía una necesidad de nuevas y mejoradas recomendaciones para la fracción de amortiguamiento en el diseño sísmico de edificio. Bien, entonces la pregunta que sale ahora es, bueno, si hemos hablado de cómo no se hace, cómo no se infiere amortiguamiento, ¿cómo se hace de verdad? Y para eso tengo que enunciar el problema de identificación de sistemas, que es cómo son los métodos que se utilizan actualmente para inferir fracciones de amortiguamiento. Y para eso necesitamos nuestro sistema, que en este caso va a ser un edificio. Y si nuestro edificio está instrumentado, entonces puedo tener un sensor en la base que mida el movimiento en la base. Y
vamos a tener edificios que en algunos de los pisos van a tener sensores que van a medir la respuesta estructural, van a registrar la respuesta del edificio. Entonces, al contrario de lo que hacemos en el diseño, que nos dan un registro de la base y calculamos la respuesta, aquí es un problema inverso, donde conocemos el movimiento de la base, conocemos la respuesta registrada, pero no conocemos las propiedades del edificio. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las propiedades del edificio? Y cuando hablamos de propiedades del edificio, hablamos de las propiedades de un modelo matemático del edificio que nosotros queremos que prediga la respuesta de la estructura con la mayor certeza posible, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular cuáles son los parámetros de este modelo matemático que van a hacer que la respuesta predicha se parezca lo más posible a la respuesta registrada. Entonces, la primera pregunta que sale aquí es, bueno, ¿qué modelo matemático utilizamos? Y aquí distintos métodos de identificación usan distintos modelos, hay unos métodos incluso que usan muchos modelos, pero en mi caso lo que hice fue hacer un modelo lo más simple posible, un modelo que supone base fija, y esto es un supuesto bien fuerte, digamos. La base es fija, o sea, estamos en roca. El otro supuesto es que utilizamos que la estructura posee amortiguamiento clásico, y la respuesta se calcula mediante superposición modal. ¿Por qué? Porque la respuesta que yo quería responder, perdón, la pregunta que yo quería responder es ¿qué fracción de amortiguamiento debe usar un ingeniero o una ingeniera estructural cuando hace un análisis modal para reproducir de la mejor forma posible la respuesta registrada? ¿Por qué? Porque en el diseño sísmico estructura justamente esto es lo que se usa análisis de superposición modal. Entonces aquí lo que queremos son datos de estructuras que no incurran en su rango no lineal, podemos conversar después de eso, sino que estén a punto de entrar al rango no lineal, cosa de que todavía podemos hacer, o que tengan no linealidades leves, de modo de que podamos hacer un análisis de superposición modal. ¿Cómo se hace esto? Se hace mediante optimización, o sea, se minimiza el error entre lo que estamos prediciendo y lo que registraron los sensores. No me voy a detener en la matemática, pero les voy a mostrar un ejemplo. En un modelo de superposición modal, los parámetros a identificar son un conjunto de periodos, que son este conjunto de letras T, un conjunto de fracciones de amortiguamiento modal, y una matriz de formas modales que llamamos formas modales efectivas, que es la multiplicación del factor de participación modal con la forma modal, ¿ya? De un determinado modo. Entonces, aquí les muestro el ejemplo de un edificio de 52 pisos que estaba situado en Los Ángeles durante el terremoto de Northridge. Estaba instrumentado. Aquí están estos puntos negros, representan los distintos sensores y la dirección en la que medían estos sensores. Y si uno le hace o aplica este método a este edificio durante el terremoto de Northridge, uno obtiene un conjunto de periodos, un conjunto de fracciones de amortiguamiento modal y un conjunto de formas modales efectivas. Esto es bien interesante, pero solo me voy a detener en el amortiguamiento, dado que estas charlas de amortiguamiento, pero podríamos estar mucho tiempo hablando de las otras propiedades. Entonces, fijémonos en el amortiguamiento, y en particular en el amortiguamiento del primer modo. ¿Ya? El amortiguamiento del primer modo, de nuevo, bajo el terremoto de Northridge, de esta estructura, es de un 1%. Si ustedes van a las guías de diseño por desempeño, les van a decir que bajo MCI, que es el terremoto máximo considerado, uno tiene que usar 2.5% de amortiguamiento. Lo que estamos viendo es que aquí en un terremoto fuerte, como el de Northridge, hay un 150% de diferencia entre lo que dice el código y lo que estamos infiriendo a partir de la respuesta registrada de este edificio. En otras estructuras o otros códigos de edificios no necesariamente altos, incluso se les da el 5% de amortiguamiento. O sea, hay un 400% más de lo que realmente tiene esta estructura. Lo que se ve acá es, en naranjo está la respuesta registrada del edificio, son los acelerogramas de los distintos sensores en la dirección norte-sur. Esto es el suelo, luego el piso 14, piso 22, 35, 49 y el techo. Y en azul se ve lo que predice el modelo. Podemos ver que hay un muy buen ajuste entre lo que predice el modelo y lo que mide los sensores. A la derecha están los espectros de piso. Uno, si calcula un espectro de piso, lo que esperaría es que
uno tenga peaks en los lugares donde están los periodos modales de la estructura, y es lo que vemos acá. Estas líneas verdes punteadas representan los periodos identificados, y vemos que coinciden con los peaks del espectro de piso. De nuevo, este es el ajuste acá se hace solo en el dominio del tiempo, pero estos espectros son una suerte de proxy del dominio de la frecuencia, y vemos que la identificación de frecuencia también está muy buena, o el ajuste es muy bueno. Si hacemos un zoom aquí, vemos de nuevo que en aceleraciones el ajuste es muy bueno. ¿Qué pasa si en vez de aceleraciones ahora grafico desplazamientos? El ajuste es aún mejor. ¿Por qué es mejor? Porque los desplazamientos están gobernados por el primer modo de la estructura versus las aceleraciones en edificios altos que tienen una contribución de modos superiores mucho mayor, y por lo tanto, si es que predigo bien las propiedades modales del primer modo, soy capaz de predecir bien la respuesta de desplazamiento, versus las aceleraciones que necesitan más parámetros para poder predecirse en forma más certera. Si ahora en el registro de nivel de suelo, en vez de graficar el desplazamiento, grafico la aceleración y calculo la duración de movimiento fuerte de este registro, que es el de Norwich medido en este edificio, usando la técnica del 5.95 de la intensidad de área. Vemos que el movimiento fuerte de este terremoto solo duró 15 segundos. 15 segundos. Pero si nos fijamos en el desplazamiento de techo, vemos que el techo de esta estructura se mueve por más de 180, son 3 minutos estos, 180 segundos. Y aquí se corta la señal, dejó de grabar el sensor, pero esto lo que nos dice es lo poco amortiguado que estaba el primer modo de esta estructura. Y se condice con este 1% que estamos identificando. Bien, siguiendo hablando de confiabilidad, resulta que si uno hace uno investiga en la literatura, hay muchos investigadores que analizan el mismo edificio sometido al mismo terremoto, usando los mismos datos, sin embargo llegan a resultados distintos. Entonces quiero detenerme un poco en esto. Y como ejemplo voy a usar el edificio del Embarcadero, que estaba sometido al terremoto de Loma Prieta del 89. De nuevo, yo sé que es un terremoto que ya ocurrió hace mucho tiempo, sin embargo, por lo mismo, muchos investigadores han analizado este edificio. Y en particular voy a tomar 4 investigaciones. En la de Chelebi, el año 92, que usó el método de los tiempos de filtros de tiempo discreto. Reynoso y Miranda del 2005, que usaron una técnica muy aproximada. Ellos buscaban no obtener el parámetro preciso, sino que algo que les dé, un método rápido que les dé un valor aproximado. Bernal y otros del 2015, que ya mencioné este estudio muy bueno de Bernal, que usaba unas técnicas modernas, y este es un estudio que hicimos con Eduardo Miranda del 2016. Y lo que nosotros identificamos en periodos es que en la dirección norte-sur medimos 5.26 segundos, y en la dirección este-oeste medimos 6.23 segundos. Y si uno va y dice, ¿qué midió Chelebi? 5.26 también en la dirección norte-sur y 6.25 en la dirección este-oeste. Estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Tenemos una diferencia, Chelebi respecto a lo que medimos nosotros, de un 0% en la dirección norte-sur y 0.3% en la dirección este-oeste. Reynoso y Miranda también, diferencias menores al 1%. Bernal y otros, diferencias también muy, muy cercanas, prácticamente dentro del error, digamos, un valor que yo diría despreciable. Entonces, si uno ve estos valores, uno dice, mira, estamos todos más o menos de acuerdo en cuál es el periodo fundamental de esta estructura en las 2 direcciones principales. ¿Qué pasa si repetimos esto en amortiguamiento? Si vemos ahora la fracción de amortiguamiento de los primeros modos, del primer modo translacional en las 2 direcciones, nosotros identificamos 1.3% en una dirección y 1.9% en la otra. Chelebi, 2.5 y 3.7. O sea, diferencias de prácticamente más del 90%, entre el 90 y 100%. Reynoso y Miranda, de nuevo 2.5 y 1, diferencias de entre casi menos 50% y 90%. Y Bernal, que usó la técnica más moderna,
obtuvo valores similares a los nuestros, pero no los mismos. Valores que de todas formas estaban dentro de más o menos, digamos, 10%. Entonces la primera pregunta es, ¿por qué? Lo que surge acá, ¿por qué obtenemos diferencias mayores en amortiguamientos que en periodos? O dicho de otra forma, ¿por qué es más difícil identificar fracciones de amortiguamiento que frecuencias fundamentales o periodos? No tengo el tiempo para dar toda la explicación acá, pero voy a tratar de hacer una versión más o menos rápida, que para eso tenemos que fijarnos en qué tan sensible es la respuesta estructural a los distintos parámetros. Yo les contaba que esto en la identificación del sistema se hace mediante optimización. Entonces, lo que obtenemos acá, aquí estoy graficando la función objetivo de esta optimización y versus mover la fracción de amortiguamiento en un eje, el primer modo, y el periodo fundamental de la estructura en el otro eje. Todas las otras variables las vamos a dejar fijas. Entonces, los parámetros que corresponden a los valores de la estructura son los que minimizan esta función objetivo, que se ve que el mínimo está más o menos por aquí, en este valle. Si ahora vemos las curvas de nivel en torno al mínimo de esta función, perdón, se ve algo de este estilo. Aquí están espaciadas cada 1% estas curvas de nivel. Eso significa que aquí no grafiqué el mínimo, se me fue, pero está, digamos, en 1% por ahí. Eso significa que cada curva de nivel hace que la función objetivo crezca en un 1%. O sea, pasó de aquí a ese 1%, de aquí pasamos al 2%, 3% y así, respecto al mínimo. ¿Qué es lo que vemos? Primero, que las curvas de nivel son elipses, y son elipses alargadas en dirección del amortiguamiento y son achatadas en la dirección del periodo. Entonces, si es que tomamos un intervalo que nos diga entre qué valores yo hago cambiar la función objetivo en un 1%, vemos que este intervalo es muy grande en fracción de amortiguamiento del primer modo, pero es muchísimo más chico en la dirección del periodo. En otras palabras, cambiar la fracción de amortiguamiento entre aproximadamente un 0,5% y un 2% tiene el mismo efecto en la respuesta estructural que cambiar el periodo entre 0,0585 y 5,9. O sea, que es un valor de 0,05 segundos del periodo. ¿Ya? Dicho de otra forma, la respuesta estructural es muchísimo más sensible a cambios en el periodo que a cambios en el amortiguamiento. Y por eso mismo es que es más fácil identificar periodos que amortiguamientos. Pero basados en esta idea, dijimos, oye, ¿por qué no usamos este intervalo como una métrica de la confianza del valor identificado? ¿Por qué? Porque si el intervalo es muy amplio, significa que puedo poner cualquier valor de amortiguamiento y la respuesta no cambia mucho, versus si el intervalo es muy chiquitito, muevo un poco el amortiguamiento y la respuesta es muy sensible a eso. Entonces, en base a esto, aquí lo que estoy graficando es solo cómo varía la función objetivo con el amortiguamiento para el terremoto de Northridge, y acá está este intervalo del 1% de variación. Y si yo repito este experimento ahora con otro terremoto, digamos el terremoto de Sierra Madre, Big Bear, Landers, La Habra, que son todos terremotos que estaban instrumentados por este mismo edificio, vemos que para el terremoto de Sierra Madre tenemos un intervalo muy grande, o sea, no le podemos creer al valor de amortiguamiento que estamos infiriendo. Para el de Big Bear tenemos algo entre, digamos, 0,5 será y 4%, un intervalo bien grande. Para el terremoto de Landers estamos muy seguros de cuál es el valor de amortiguamiento, y La Habra también el intervalo es un poquito más grande. Entonces podemos ordenar estos intervalos de menor a mayor y decir a qué valor le creo más de amortiguamiento. Es una métrica que nos permite evaluar la confiabilidad de estos valores. Hicimos otra serie de análisis y en un paper con el profesor Miranda de Stanford del 2019, analizamos varias métricas de confiabilidad. Al final de la presentación va a estar el paper para el que le interese, pero no tengo tiempo de ver todas estas métricas en esta presentación. Entonces, lo que hicimos fue
aplicar este método y las distintas técnicas de confiabilidad para evaluar los resultados a toda la base de datos de los edificios instrumentados en California. Entonces, en total, analizamos 1.335 respuestas sísmicas provenientes de 154 edificios y 117 terremotos. De todos esos valores que obtuvimos, descartamos cerca de 300 valores porque no los consideramos confiables. Entonces nos quedamos solo con datos confiables y armamos una gran base de datos de valores de amortiguamiento inferidos exclusivamente de la respuesta sísmica de edificios y que nosotros consideramos datos de alta calidad, o sea, que pasaron test de confiabilidad. Y una vez que tuvimos eso, lo que hicimos fue hacer estadística con los datos. Utilizamos un modelo lineal de efectos mixtos. Para los que no lo conocen, esto es básicamente una suerte de modelo de regresión, como la regresión lineal, solo que separa la variabilidad entre edificios, digamos dentro de un mismo edificio, con lo de la variabilidad entre distintos edificios. Entonces, si tengo 2 mediciones o 5 mediciones del mismo edificio sometido a distintos terremotos, no contamino o no le doy más peso a esa estructura respecto a las otras estructuras. Por eso hay que usar un método especial para hacer inferencia estadística. En fin, entonces, lo que hicimos ahora fue decir, ok, queremos establecer una ecuación que nos permita predecir cuál va a ser la fracción de amortiguamiento en una estructura, pero yo quiero que esa ecuación sea lo más simple posible, ¿no? Para poder usarla en el diseño. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué variables incluyo como regresores en mi ecuación? Y si uno va a la literatura, hay muchísima literatura que indica de que hay 3 parámetros que están altamente correlacionados con propiedades del edificio y la fracción de amortiguamiento del primer modo. El primero es la altura del edificio, que estoy graficando acá, altura del edificio contra, fracción de amortiguamiento del primer modo contra altura, esto es lo que está en nuestra base de datos, el periodo fundamental y la relación de aspecto. Y acá están en espacio logarítmico para ver, hicimos una revisión lineal de efectos mixtos en el espacio logarítmico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Edificios altos tienen periodos largos y tienen relaciones de aspecto altas también. Entonces, obviamente estos 3 parámetros son colineales, que se llaman estructura, que no me sirven, no aportan más información unos de otros. En segundo, estoy cargando la batería del computador, voy a conectarme. Bien, entonces, lo que hicimos fue primero medir el ajuste de estos 3 variables usando solo una variable a la vez, que es una suerte de recuadrado, que es un recuadrado de modelos de efectos mixtos. No es el mismo recuadrado que uno usa en las regresiones lineales, pero para efectos prácticos nos dice qué porcentaje de la varianza se explica por cada una de estas variables. Entonces vemos que la altura del edificio explicaba un 43% de la varianza, el periodo fundamental un 20%, y la relación de aspecto un 31%. Entonces, en base a esto dijimos, usemos solo la altura del edificio. Quedémonos con eso. Bien. Entonces, igual probamos, dijimos tenemos la altura, el periodo y la relación de aspecto. Igual probamos con combinaciones de estas 2 variables, porque dado que están los datos ahí, ¿por qué no hacerlo? Y vemos que si incluyo la altura y el periodo, el coeficiente de ajuste no mejora significativamente, digamos de 0,43 pasa a 0,46. Si uso la relación de aspecto no me aporta en absolutamente nada, y si usamos las 3 variables, de nuevo nos quedamos en 0,46. Entonces, como queremos la ecuación lo más simple posible, que explique la mayor cantidad de variabilidad en los datos, nos quedamos con la altura. Pero estas son variables cuantitativas. ¿Qué pasa de variables cualitativas? ¿No? Por ejemplo, el material. Resulta que si agregamos el material como información, obtenemos un ajuste que es levemente mejor, solo 0,45. Entonces decidimos no utilizar el material, o sea, poner la misma ecuación para todo, independiente del material, para acero y hormigón. Vamos a ver un poco más adelante qué es lo que pasó ahí. ¿Qué pasa si mezclamos ahora el material y el sistema resistente a cargas laterales? Ahí sí hay una mejora, de 0,43 pasamos a 0,49. Ahora, vamos a ver los resultados en detalle un poco más adelante, pero vemos que esta mejora del 6%, uno podría quedarse con solo la altura sin tener miedo, digamos, a estar subestimando significativamente los resultados, o teniendo un error muy grande, digamos. Y por último, vimos la amplitud.
Y la amplitud la medimos como, dice acá PRDR, que significa Peak Roof Drift Ratio, o sea, la deriva máxima de techo en desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza el techo respecto a la altura del edificio? Al utilizar la amplitud, vemos que esto mejora en un 4%, puede ser, digamos, nos daba que era significativo el parámetro, pero la mejora en el ajuste no era muy bueno, o sea, digamos, no era muy grande. El problema y nosotros no queríamos incluir la amplitud, menos mal que esto dio pequeño, porque si uno da una ecuación que prediga el amortiguamiento en función de la amplitud, se mete en un problema, porque de antemano tengo que saber cuál es la amplitud máxima que voy a experimentar para poder especificar el amortiguamiento, pero para poder saber cuál es la amplitud máxima, a su vez necesito el valor de la fracción de amortiguamiento. Entonces, habría que iterar, y nadie quiere estar iterando para encontrar cuál es el valor óptimo a utilizar, ¿no? Entonces, en base a esto dijimos, ok, utilicemos solo la altura y especificamos una ecuación que solo depende de la altura y que explica el 43% de la varianza, o sea, de la variabilidad. Esta es la ecuación que proponemos nosotros. Vemos que es 0,21 por h a la menos 0,47, h medida en metros. ¿Y qué es lo que vemos? Que es consistente con otras investigaciones, que mientras más alto el edificio, menor es la fracción de amortiguamiento que tiene. Vemos acá que en general edificios de 21 metros o menos tienen una fracción de amortiguamiento que en promedio es mayor al 5%, pero edificios mayores a 21 metros, digamos 4 pisos o más, en promedio tienen valores de fracción de amortiguamiento del primer modo menores al 5%, y llegamos a valores muy chicos, cercanos entre el 1 y el 2% para edificios altos. ¿Qué hay del material que les contaba? Aquí están los resultados separados para acero y para hormigón armado. Y lo que vemos es que si bien hay menos dispersión en los resultados de acero, si uno superpone estos dos resultados, aquí debiese decir, perdón, dice 2019, debiese decir 2021. Pero si uno superpone estos dos resultados, ve una nube de puntos donde no hay una nube de puntos que vaya muy por encima de la otra, ¿no? Y esto se condice con que no encontramos que hayan diferencias estadísticamente significativas en estos dos grupos de control. Entonces, por lo mismo, decidimos usar una sola ecuación. Ahora, si dentro de los edificios de acero separamos de nuevo, esto es el subconjunto de edificios de acero, si separamos por marcos arrostrados y marcos de momento, sí encontramos una diferencia y vemos que en los marcos de momento tienen una fracción de amortiguamiento mayor en promedio que las estructuras de acero de marcos arrostrados. Y esto también es consistente con otras investigaciones. Bien, entonces, en base a eso, nosotros proponemos una única ecuación. Si usted está diseñando un edificio de acero, podría utilizar estas regresiones si quiere, pero los resultados no son estadísticamente significativos, la diferencia con respecto a la primera ecuación que mostré. Ahora, estos resultados los recogió el Tall Building Initiative de California, de San Francisco más bien, para su guía de diseño para edificios altos. Y también la guía de edificios de Los Ángeles, Los Angeles Tall Building Seismic Design Council del 2020. Y en base a estos resultados que ellos proponen, estas ecuaciones que se ven aquí en la pantalla, para el cálculo de la fracción de amortiguamiento del primer modo de edificios altos en California. Pero hacen una distinción. Dicen, para el terremoto de servicio, utilice esta ecuación que es muy parecida a la que yo acabo de, a la que acabo de mostrar, pero dicen, para el terremoto máximo considerado, el MCE, puede limitar este valor a un 2.5%. 2.5%. En mi opinión, ahora, digamos, esto es especulación. No hay datos que avalen ese 2.5%. Y de hecho no tiene mucho sentido, porque lo que nos dice esto es que por efectos de amplitud vamos a aumentar el amortiguamiento de un nivel, digamos, tenemos una estructura, para ser simple, de 1000 pies de altura, o casi 300 metros, y resulta que tenemos que usar casi 1% de amortiguamiento para el terremoto de servicio,
pero por efectos de amplitud, para el terremoto máximo considerado, esto crece hasta 2.5%, o sea, lo estamos aumentando en 150 veces. Pero resulta que si el edificio es más chico, digamos 400 pies de altura, resulta que el amortiguamiento crece también hasta 2.5%, pero por alguna razón los efectos de amplitud le afectarían menos a un edificio más chico que más alto. Eso, en mi opinión, no tiene ningún sentido. De nuevo, esto es algo basado en la especulación, no tenemos datos que verifiquen esto. ¿Qué dicen nuestros datos? Y de nuevo, nuestros datos, aquí hay que poner el ojo, el terremoto MCE hace que la estructura incurra significativamente en el rango no lineal, y no hay datos de eso en ninguna base de datos, menos en California. Pero, ¿qué es lo poco que tenemos? Tomemos el mismo edificio que teníamos antes. Pero por lo demás, este aumento, la gente del TBI lo justifica diciendo que elementos no estructurales, por ejemplo, se van a dañar y van a agregar amortiguamiento. Pero en este mismo edificio que usé como ejemplo al comienzo, ¿qué es lo que vemos? Aquí está, el edificio fue instrumentado y sus fracciones de amortiguamiento fueron inferidas a para distintos terremotos de distinta amplitud. Entonces vemos, si nos fijémonos en la dirección este-oeste, vemos que el terremoto de La Habra tiene una deriva de techo que es más de 10 veces menor que la fracción de amortiguamiento inferida para el terremoto de Landers. Aquí está graficado de nuevo, la deriva de techo contra amortiguamiento del primer modo. Y vemos que la fracción de amortiguamiento es estable. De nuevo, tenemos amplitudes 10 veces mayores, sin embargo no vemos un aumento del amortiguamiento. Esto se repite en varios edificios, no los voy a poner todos acá, pero lo que hicimos fue entonces tomar de toda nuestra base de datos, dijimos, ok, ¿cuáles son los edificios que tienen 4 sismos registrados o más? Y pasemos una regresión lineal común y corriente y veamos cuál es la pendiente de esto, para ver cuál es la correlación, digamos, entre amplitud y amortiguamiento. Y lo que se ve acá es un histograma de estas pendientes. Y vemos que la media de estas pendientes es del 5%. ¿Ya? Digamos, hay una correlación, pero una correlación baja. Entonces la pregunta es, primero, ¿por qué esta amplitud es estadísticamente significativa? Pero vemos que así todo la correlación es muy baja. Y si uno grafica esto, aquí estoy mostrando casos de 3 estructuras, 3 edificios distintos, en direcciones distintas, que tienen varios terremotos registrados, y lo que vemos es que para muy baja amplitud, en estos 3 casos, efectivamente hay una correlación entre amplitud y la fracción de amortiguamiento, y también pasa lo mismo con el periodo, pero para amplitudes más altas este incremento se satura y luego pareciera converger a un único valor. Entonces, por eso es que a veces, dependiendo del rango de amplitudes que se consideraba, podíamos tener pendientes que eran positivas, pero la mayoría de los edificios tenían, digamos, no tenían terremotos en el rango muy pequeño, entonces veíamos pendientes planas. Entonces, en base a esto es que yo tiendo a recomendar usar el mismo valor del terremoto de servicio con el terremoto de máximo considerado para el diseño, pero obviamente esto es lo que todavía no tenemos toda la información, hay mucho por aprender. De hecho, yo estoy empezando un proyecto donde justamente vamos a ver este tipo de cosas. ¿Qué pasa en modos superiores? Porque hemos hablado solo del primer modo, voy rápidamente por los modos superiores. Ya voy en 50 minutos y me queda mucho por delante, pero entonces voy a ir bastante más rápido. En modos superiores lo que se usa es el modelo de amortiguamiento de Rayleigh. Ya, el modelo de Rayleigh lo propuso Lord Rayleigh en 1877, básicamente porque no podían desacoplar las ecuaciones de movimiento. Es una simplificación matemática. Y la pregunta es, este modelo se usa muchísimo en la práctica, pero la pregunta es si esto es válido digamos, en la práctica de ingeniería. ¿Qué es lo que nos dicen los datos? Hay muchísima investigación en cómo aplicar este modelo en el rango no lineal, pero hay muy pocos estudios sobre si este modelo es válido o no, incluso en el rango lineal. Rápidamente, el amortiguamiento de Rayleigh supone que el amortiguamiento es proporcional a las matrices de masa y rigidez.
Si grafico amortiguamiento contra frecuencia, en un amortiguamiento proporcional a la masa se ve de este estilo en términos de frecuencia, y un amortiguamiento proporcional a la rigidez se ve de esta forma, al graficar amortiguamiento contra frecuencia modal, y la suma de estos dos modelos es el amortiguamiento de Rayleigh, que da algo así como un check, ¿no? O el gráfico. En la práctica, esto puedo modelarlo como una serie de amortiguadores que conectan los distintos grados de libertad de la estructura, y el amortiguamiento proporcional a la rigidez lo puedo pensar como amortiguamiento entre dos pisos, que tiene sentido físico, pero el amortiguamiento proporcional a la masa es como si conectara los distintos pisos a un muro con amortiguadores, y eso que se mueva en conjunto con la estructura. Entonces no hace mucho sentido físico. Entonces lo que hicimos fue seleccionar un subconjunto de edificios que tuvieran varios terremotos registrados, donde éramos capaces de estimar de manera confiable al menos el tercer modo en una de las direcciones. Obviamente los edificios no podían tener sistemas adicionales de protección sísmica ni sufrir daño en estos terremotos. Lo que hicimos fue graficar el patrón que veíamos de amortiguamiento modal contra frecuencia modal. Y esto es un caso, un ejemplo, donde el terremoto de Sierra Madre del 91 en un edificio también alto, y vemos que a medida que crece la frecuencia, crece la fracción de amortiguamiento en una tendencia que es aproximadamente lineal. Si uno repite esto para los distintos terremotos que estaban registrados, después de haber pasado todos los test de confiabilidad, vemos que este patrón se repite. Entonces dijimos, para todos los edificios que estamos analizando, ¿qué pasa si proponemos un modelo que sea simplemente una relación lineal? Y aquí voy bien rápido por los resultados. Estos son los resultados que obtuvimos para todos los edificios que cumplían estos requisitos de identificación, y en total analizamos 119 respuestas sísmicas provenientes de 24 edificios. Se redujo mucho la base de datos porque necesitamos información confiable de modos superiores, provenientes de 46 terremotos y 567 en total datos totales. Y al normalizar los datos obtenemos un gráfico que nos dice que la fracción de amortiguamiento crece con la frecuencia modal, y que podemos aproximar más o menos esta relación como un crecimiento lineal. Entonces, en base a estos datos, nosotros proponemos una ecuación lineal para estimar fracciones de amortiguamiento. Bien, entonces, ¿qué tenemos hasta el minuto? Tenemos que la respuesta la podemos reproducir usando un modelo viscoelástico lineal, que después de un valor límite, el amortiguamiento pareciera no ser dependiente de la amplitud, que el material no es estadísticamente significativo, que la fracción de amortiguamiento va decreciendo a medida que aumenta la altura de nuestras estructuras, y que para modos superiores la relación entre fracción de amortiguamiento y frecuencia modal crece de una forma aproximadamente lineal. Entonces la pregunta que uno se hace acá es, ok, esto lo estamos constatando, puedo dar recomendaciones para el diseño, pero ¿por qué estamos observando esto? Y lo que hicimos después es decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y nosotros lo que creíamos era que el suelo es la mayor fuente de disipación de energía en las estructuras, la mayor contribución. Entonces dijimos, ¿qué pasa si hacemos un modelo numérico bien simple de la interacción suelo-estructura y el amortiguamiento por radiación? Y el modelo más simple que uno puede hacer es un sistema de múltiples grados de libertad, que uno lo pone sobre un modelo de suelo que es, de nuevo, el modelo más simplificado posible, que es un semiespacio infinito plano, en 2 dimensiones. ¿Y cómo se resuelve este problema? Pues de nuevo, muy rápido, usamos en nuestro caso el método de las subestructuras, donde uno resuelve la superestructura usando las ecuaciones típicas del análisis suponiendo base fija, pero las conecta con la interfaz fundación suelo mediante relaciones de fuerza de deformación que se denominan funciones de impedancia. Las funciones de impedancia lo que nos dicen es cuáles son las propiedades de rigidez y de disipación de energía del suelo. Y resulta que si uno hace un modelo bien simplificado, diciendo que la fundación es un disco rígido, resulta que hay investigaciones que dicen que la respuesta se puede calcular de este sistema en base flexible, lo podemos calcular en forma exacta, modelando el suelo con una serie de resortes y amortiguadores. Y cuando uno ve este problema, lo primero que yo vi es que
uno dice, esto suena, aquí es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? ¿Cómo voy a modelar el amortiguamiento por radiación, que es algo geométrico, usando amortiguadores? ¿Y dónde está la trampa aquí? La trampa está en que esta impedancia o las propiedades, el coeficiente C y el coeficiente K de estos resortes y amortiguadores son funciones de la frecuencia de excitación. ¿Qué quiere decir esto? Si tengo una máquina vibrando a 10 Hz en mi estructura, entonces mi estructura va a responder distinto, estos coeficientes van a ser distintos a si tengo la misma máquina, pero ahora vibrando a 1 Hz. ¿Ya? Entonces, como las propiedades dependen de la frecuencia de excitación, hay que pasarse al dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia, la respuesta de las estructuras está dominada por su función de respuesta en frecuencia o función de transferencia. Y lo que vemos aquí es la función de respuesta en frecuencia de una estructura de 25 pisos que la pusimos de nuevo modelo numérico, la pusimos en suelo tipo D, con una velocidad de corte de 250 metros por segundo. Y en negro está la función de transferencia de la estructura en base flexible, y en gris está la función de transferencia de la misma estructura en base fija. Aquí el eje de las abscisas lo normalicé por la frecuencia del primer modo para que veamos qué es lo que pasa. Entonces, en uno está la frecuencia fundamental de la estructura en base fija, y vemos que el primer modo, la respuesta resonante del primer modo en base flexible, está desplazada hacia la izquierda. Si está desplazada hacia la izquierda, significa que tengo una frecuencia fundamental menor, lo que significa que se alarga el periodo de la estructura. La estructura en base flexible tiene un periodo más largo que en base fija. Lo mismo pasa en modos superiores, pero en una magnitud significativamente menor, que prácticamente es despreciable. Entonces tenemos que para el primer modo se alarga el periodo. ¿Qué pasa con el amortiguamiento? Resulta que el PIC, si nos fijamos en las diferencias de PIC de estas dos curvas, vemos que el PIC de la respuesta en base flexible, la línea negra, es más alto para el primer modo que en base fija. Si es más alto, significa que disminuye el amortiguamiento respecto a la base fija. Tengo menos amortiguamiento en base flexible que en base rígida. Pero para modos superiores vemos que esta tendencia se invierte. En este caso en particular, tenemos que, por ejemplo, para el cuarto modo, ahora la línea negra va por debajo de la línea gris, que representa la base fija, por lo tanto tenemos más amortiguamiento en el cuarto modo. Entonces, en base a esto, si se fijan, esto es parecido a lo que vimos recién. Oye, edificios altos tienen amortiguamientos más bajos y modos superiores tienen amortiguamientos más altos. Entonces, dijimos, en el diseño uno rara vez modela la interacción sobre estructura. Entonces, puedo encontrar las propiedades o las fracciones de amortiguamiento de una estructura en base rígida, de modo de que pueda reproducir con este modelo en base rígida la respuesta de una estructura en base flexible. En otras palabras, puedo encontrar los periodos, fracciones de amortiguamiento y formas modales de tal forma de que las respuestas sean equivalentes. Y es lo que se llama en interacción sobre estructura propiedades efectivas de este sistema. Si uno repite, si uno hace algo parecido al procedimiento de identificación que les mostré antes, mediante optimización, sí, podemos encontrar esas propiedades. Y entonces, uno puede encontrar cuáles son esos periodos y amortiguamientos que reproducirían la respuesta flexible utilizando una estructura en base fija. Entonces, después hicimos un análisis paramétrico, ya voy terminando, donde tomamos una estructura de un piso, una estructura de 2 pisos, y así hasta llegar a una estructura de 80 pisos, y supusimos que el amortiguamiento de la superestructura era del 3% para todos los modos. Después dijimos, ok, a estas estructuras démosle una altura. ¿Qué altura les damos? Tengo una base de datos gigantesca que analicé, entonces hagamos una regresión entre la altura y el número de pisos, y puedo especificar cuál es la altura de estas distintas estructuras. Luego, ¿qué radio de fundación va a tener? ¿Cuál es el tamaño de esta fundación? Bueno, resulta que también en mi base de datos tengo una regresión entre la relación de aspecto de estas estructuras y la altura. Entonces de aquí puedo especificar el radio de la fundación. Finalmente también tengo el periodo de estas estructuras. Tengo una base de datos con los periodos efectivos, entonces también puedo especificar periodos. Entonces, una vez que ya tenemos todas estas estructuras con sus parámetros especificados de la superestructura, lo que hicimos fue colocarlas en un semi-espacio infinito y
calcular cuáles eran las propiedades efectivas de estas estructuras. Lo hicimos para distintos tipos de suelo, cosa de ver qué tanto influía el tipo de suelo en las propiedades efectivas. Me voy a saltar en la parte compleja, les voy a mostrar solo los resultados. Y resulta que aquí está graficado cuál es el valor del amortiguamiento efectivo del primer modo con respecto a la altura del edificio. De nuevo, el amortiguamiento efectivo es qué amortiguamiento tengo que colocarle a una estructura que está en base fija de modo de reproducir lo que está, la respuesta de una estructura en base flexible. Y resulta que lo que vemos es que mientras más blando es el suelo, mayor, o sea, tenemos que el amortiguamiento cambia con la altura de la estructura. Las líneas azul y roja son suelos tipo A y B, son suelos muy rígidos, donde prácticamente no hay efectos de interacción sobre la estructura. En la medida que el suelo se va haciendo más malo, lo que vemos es que esta línea punteada acá, que representa el 3% de amortiguamiento de la superestructura, mientras más blando es el suelo, resulta que para estructuras bajas voy a tener que especificar un amortiguamiento mayor a el de la superestructura, pero ese amortiguamiento decrece con la altura del edificio. Y eso es lo que está pasando en nuestra base de datos. Entonces, si después uno hace este mismo análisis y en vez de utilizar un tipo de suelo arbitrario, uno dice, en la base de datos, ¿cuál es el tipo de suelo promedio que tenemos? Era tipo entre C y D, o sea, una velocidad de corte de 360 metros por segundo. Y uno hace este análisis, de nuevo, puramente numérico, y lo compara con la base de datos, vemos que en rojo aquí está el resultado analítico, y se parece mucho a lo que observamos en la realidad. En modos superiores pasa algo muy parecido. También obtenemos que la relación de la fracción de amortiguamiento efectiva con la frecuencia modal efectiva crece de una forma que es aproximadamente lineal. Si uno hace el mismo ejercicio, es decir, ¿qué pasa si uso una velocidad de corte de 360 metros por segundo y lo comparo con mis resultados? Resulta que también se parece muchísimo a lo que estamos observando con datos empíricos. No, esto no prueba causalidad, pero sugiere de que la fracción de amortiguamiento está gobernada por la interacción sobre la estructura. Y es el factor que más importa. Y esto también explicaría por qué no afecta al material tanto, o por qué no afecta a la amplitud, porque el amortiguamiento por radiación no le afecta a la amplitud. Ya, para terminar, un par de recomendaciones para el diseño. Si usted está diseñando un edificio alto y está haciendo un análisis por desempeño, mis recomendaciones particulares basadas en esta investigación es que primero use amortiguamiento modal para representar el amortiguamiento de la estructura, no use amortiguamiento de Rayleigh. Después, ¿cómo especificamos ese amortiguamiento modal? Para el primer modo en cada dirección, esto es el modo que mueva más masa modal equivalente en cada dirección, especifique la fracción de amortiguamiento del primer modo usando la ecuación que vimos en esta presentación, o bien la que propone el TBI. No hay problema, son equivalentes entre las dos. Pero mi recomendación es que sea independiente de la intensidad del movimiento sísmico. O sea, usemos el mismo valor para el terremoto de servicio y el terremoto máximo considerado. Y por último, para modos superiores, especifiquémoslo utilizando esta regresión o esta ecuación lineal que dice que cambia la fracción de amortiguamiento modal linealmente con la frecuencia modal, pero limitémosla a 2 o 3 veces el amortiguamiento del primer modo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestros datos llegan hasta ahí nomás. Entonces, para evitar extrapolar la información que tenemos, mi recomendación sería, si uno calcula la ecuación de la fracción de amortiguamiento del primer modo a partir de la altura, luego calcula los modos superiores a partir de la relación de frecuencias y del amortiguamiento del primer modo. Entonces, para la máxima frecuencia entre el primer modo de las direcciones X, Y y Θ, o sea, tengo un primer modo en una dirección, un primer modo en la otra dirección y un primer modo torsional, utilice la misma fracción de amortiguamiento que viene de la altura del edificio y desde esa frecuencia en adelante hágala variar linealmente hasta llegar a 2. Ese 2 también es discutible, podría ser 3 veces la fracción de amortiguamiento del primer modo. Bien, con eso termino. Aquí están las referencias. Si les interesa, a lo largo de la presentación hice numerosas referencias a esta investigación y con eso
Bueno, le doy las gracias por esta invitación. Muchas gracias, profesor Cristian Cruz. Realmente una excelente presentación. Cuando yo tuve la oportunidad de ver esto en clases, me sentí privilegiado en realidad y ahora lo hemos compartido con un público un poco más amplio en Ecuador. En este punto tenemos las preguntas por parte de los asistentes. Entonces yo voy a leer las preguntas directamente del chat. Bueno, nuestra primera pregunta es si hay indicios para que los resultados o las tendencias cambien para terremotos de subducción como los que se tienen en el caso de Ecuador, Perú o Chile, referente a los de Estados Unidos. Pensando en terremotos subductivos, lo único que se me ocurre que puede cambiar es si tenemos terremotos de mayor magnitud, vamos a tener señales más largas. En principio, no creo que cambien. Y digo no creo porque no tenemos datos. Uno de los grandes problemas que tenemos en Sudamérica es que no tenemos edificios instrumentados. Es algo que estoy intentando cambiar acá en Chile, pero no tenemos datos públicos de edificios instrumentados. Si es que efectivamente es la interacción sobre la estructura lo que está gobernando esto, debiese ser muy similar. Ahora, no es solo la interacción sobre la estructura lo que gobierna, ¿no? También hay otros factores dando vuelta y de esos factores va a depender el tipo de construcción, entonces ahí sí podríamos tener algunas diferencias, pero si uno compara con lo que se ha hecho en Japón, que son terremotos subductivos, las tendencias son similares. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta referente a cómo se ha abordado el tema del amortiguamiento en Chile y cómo se lo debería hacer, por ejemplo, en Ecuador, donde actualmente no hay una norma para edificios altos. La tendencia es ir hacia edificios altos. Entonces, hay que caminar en función de estas investigaciones. Sí, en Chile, la norma de edificios, la 433, especifica 5% para todos los modos. Ni siquiera lo especifica, está implícito, porque la demanda está especificada en un 5% de amortiguamiento. Así como lo hace la SCE7, también tiene el mismo problema. Pero si uno piensa, la norma 433 o la SCE7, la gran mayoría de los edificios son edificios bajos, son de menos de 4 pisos. En ese caso no hay problema, tenemos una fracción de amortiguamiento que en promedio es menor a la que estamos midiendo en terreno, así que estaríamos errando, pero por el lado conservador. El problema está, como bien dicen, en los edificios altos. Y ahí hay, no sé qué se está haciendo en Ecuador en particular. En Chile se está haciendo una guía de diseño para edificios que se hagan con diseño basado en el desempeño, que por ahora es una copia de lo que dice el TBI en California. Creo que es un paso en la buena dirección, pero como les conté acá, el TBI tiene varios supuestos que son discutibles. Pero sin duda es una mejor referencia que usar este 5% para todos los modos. De nuevo, mi recomendación son las que di al final, que son parecidas pero son ligeramente distintas a las que da el TBI. Perfecto, muchas gracias. No tenemos más preguntas referente a su presentación. En este punto me gustaría dar paso a doctor Roberto Aguiar. ¿Puedo hablar? Ya Sí. me permitió. Bueno, primero, felicitaciones. Una magnífica conferencia. Y quisiera hacerle un pedido público. Si es que podría enviarnos una copia de su presentación para volver a estudiarle con más detenimiento. Cuando empezó la conferencia, usted hablaba del lago Marcino, y ahí me acordaba yo de los trabajos de él, en que él propone, como ustedes también proponen, cálculo de factor de amortiguamiento para hormigón, para acero, y luego le estaba viendo, digo, qué interesante. Me gustó mucho la parte de que la propuesta de ustedes del factor de amortiguamiento para estructuras de acero en pórticos
cuyas vigas tienen capacidad de momento y esos tenían mayores más altos que en pórticos arriostrados. Y en mi mente era, ¿y no habrán hecho por un acaso para pórticos con conexiones simples? Me imagino yo que con conexiones simples el factor de amortiguamiento será un poco mayor. Eso me gustó mucho, eso no lo había visto. Igual que también me gustó, bueno, cómo sacar el factor de amortiguamiento de modos superiores. Muy interesante para tener cómo sacar, siempre hay fuente de incertidumbre en calcular factor de amortiguamiento para modos superiores. Y lo último que también estaba estaba muy interesante para seguir leyendo, viéndole el factor de amortiguamiento, cuál considera interacción sobre la estructura. Aquí en el auditorio hay mucha gente de Puerto Viejo. Puerto Viejo es una ciudad que tiene un suelo muy malo y ahí tienen que trabajar obligatoriamente con interacción sobre la estructura. Y me parece muy interesante lo que usted nos ha presentado. Tiene usted didáctica nos ha tenido así, a pesar de que la conferencia ha durado prácticamente 90 minutos, pero hemos estado muy interesados, muy ávidos de seguir aprendiendo y quisiéramos que en un futuro volver a tenerlo aquí como conferencista, digo usted, en unos 4 o 5 meses. Veo que ha trabajado con el profesor Eduardo Miranda. Él también nos ha dado una conferencia aquí, ha participado dándonos charlas aquí. Entonces, la invitación está abierta para un profesor de gran nivel como es usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hay mucho por desgranar, digamos, en los comentarios que usó usted. Efectivamente, esto de las fracciones de amortiguamiento, de marcos de momento y marcos arrastrados. Hay varias teorías al respecto. Una de ellas es la interacción sobre la estructura, de por qué sucede. Otras dicen que tiene que ver con el tipo de deformaciones que tienen las estructuras, los edificios, si hay deformaciones de corte o más, deformaciones de tipo vigas de flexión, generan más o menos amortiguamiento, por ejemplo. Respecto a la interacción sobre la estructura, un punto que es bien importante. Las tendencias que nosotros observamos se deben a que el modelo de identificación supone base fija. En consecuencia, estas recomendaciones de amortiguamiento son solo válidas cuando yo no incluyo en forma explícita la interacción sobre la estructura. Si es que sí la incluyo, entonces ya no, esto no es válido. Es bien importante eso. Y por eso decía, probablemente en el 90% de las estructuras o más, uno supone base fija. Pero si uno incluye la impedancia, esto es un tema completamente distinto. Ahora, normalmente, la interacción sobre la estructura, lo que se hace es que se agregan resortes para incluir el efecto del periodo, pero no el amortiguamiento. Bueno, eso habría que estudiarlo caso a caso. Bien, encantado de cooperar. Veamos en el futuro si es que puedo mostrar más cosas. Feliz. Sandino tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Por favor, solo vamos a aceptar intervenciones vía escrita. Si tienen alguna pregunta, con gusto yo lo puedo transmitir. También quiero felicitarle, realmente es un tema muy amplio, interacción sobre estructura, amortiguamiento, edificios altos. Son temas que actualmente se están discutiendo y hay mucho todavía que investigar. En este punto también quiero compartir mi pantalla y hacer entrega de un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Cristian Cruz en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias con el tema evaluación de fracciones de amortiguamiento crítico inferidas a partir de la respuesta sísmica de edificios. Firma doctor Roberto Aguiar, organizador. Tal vez, doctor Cristian Cruz, algún comentario final de su parte. Bueno, nuevamente agradecer la investigación, o sea, la invitación, perdón, a presentar los resultados de esta investigación.
Mi última recomendación va a todos los que estén escuchando esta charla, y hacer un poco de evangelización en cuanto a la importancia de contar con redes de instrumentación. Este trabajo fue posible solo debido a que California cuenta con un programa de instrumentación pública donde los datos son públicos y una vez que ocurre un terremoto se suben a una base de datos pública en cosa de minutos. Entonces es muy fácil tener acceso a esos datos y hay muchos datos, entonces se puede justamente contrastar el cómo estamos diseñando con, o lo que creemos que estamos diseñando, con lo que realmente estamos midiendo en terreno. Entonces, lamentablemente en Latinoamérica no tenemos esa cultura o no tenemos ese tipo de programas en Chile ni en Ecuador. Entonces, mi llamado es a que si ustedes trabajan en organizaciones donde toman este tipo de decisiones, intenten fomentar la instrumentación de estructuras. Eso. Muchas gracias por su recomendación. Realmente ese es uno de nuestros objetivos con esta difusión, poder primero conocer de primera mano de expertos de talla mundial como los de usted, este tipo de temas, y también acá hay muchos profesores, académicos, investigadores que estoy muy seguro de que van a adoptar estas medidas y vamos a cambiar la forma en la que se hace ingeniería en Ecuador y también en la región. Hay también gente acá de Argentina, de México, de Colombia, que nos acompañan generalmente en las charlas. Una última pregunta y ya con esto cerramos. Tal vez dice, respecto a sus resultados, en edificios altos es muy importante utilizar disipadores de energía. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, los disipadores de energía son una de las formas que tenemos de mitigar el movimiento sísmico. No es la única, pero por cierto, bienvenido sea. Yo creo que más que recomendar una u otra opción de cómo diseñar una estructura o estructurarla, lo importante es que tengamos modelos adecuados que nos permitan evaluar la estructura que estamos diseñando de forma certera. En el caso del amortiguamiento es usar un valor que sea consistente con lo que se ha medido en terreno. Si con ese valor resulta que ya no me da el diseño, puedo pensar en otras alternativas como disipadores de energía. Pero lo importante acá, de nuevo, es usar valores que se ajusten a lo que estamos midiendo en terreno, más que recomendar uno u otro alternativa. Perfecto, muy amable por su brillante respuesta. En este punto no me queda nada más que nuevamente agradecer por su tiempo, por la predisposición de participar, de compartir con nosotros, desear y augurar el mayor de los éxitos en su carrera profesional, con su vida personal. Y también muchas gracias a todos los que nos acompañan lunes a lunes a las 19 horas. Ustedes nos mantienen con este ciclo continuo, ¿no? Seguimos buscando esfuerzos para llamar acá gente que participe, que nos colabore y continuar con las charlas. Bueno, con esto me despido, que tengan una muy buena noche, hasta un próximo lunes, pasen muy bien, hasta luego. Buenas noches.